Un par de aclaraciones con respecto a la clase anterior. Por un lado, dije que el factor conforme para las transformaciones conformes especiales tenía la forma omega cuadrado igual a 1 menos 2b por x más b por x cuadrado. Puse a la cuarta, pero en realidad es al cuadrado. Perdón. Bueno, esto es una cosa. Y otra cosa que dije mal también es que el grupo de transformaciones conformes en D mayor o igual que 3 dimensiones era isomorfo a SO 1, D menos 1, pero en realidad es isomorfo a SO 1, D más 1. Y por eso D más 1. Y por eso en el caso de 2 dimensiones es isomorfo a LSL2C, es isomorfo a SO 1,3. Bien. Bueno, entonces seguimos. Vimos entonces que el tensor energía-momento es la corriente conservada asociada a las traslaciones en la hoja de mundo. Es conservado, o sea, que en el espacio plano tiene esta forma, y además que tiene traza nula. Si usamos coordenadas complejas, entonces la traza es el TZZ barra, y esto es igual a 0, y la conservación de A, T a B en coordenadas complejas toma la forma derivada Z de T ZZ o derivada Z barra de T Z barra igual a 0. Si bajamos los índices, y habíamos dicho que la derivada con respecto a Z la llamábamos D, esto es que la derivada con respecto a Z de T Z barra es igual a 0, y esta ecuación es que la derivada con respecto a Z barra de T ZZ es igual a 0. Entonces, bien, esto lo que nos dice es que TZZ es función de Z, lo vamos a escribir así, y TZ barra es función de Z barra. Nos vamos a llamar T y T barra a las componentes TZZ y TZ barra Z barra. Entonces, TZZ es una función holomorfa y T barra es antiholomorfo. Los llamamos entonces T de Z y T barra de Z barra. TAB es la corriente conservada asociada a las traslaciones. ¿Cuáles son las corrientes conservadas asociadas a las otras transformaciones conformes? Por ejemplo, si consideramos el cambio infinitesimal Z' igual a Z más epsilon de Z, y Z barra prima
igual a z barra más epsilon barra de z barra. Entonces, el caso particular en que epsilon es constante y epsilon barra también, esto corresponde a una traslación, o sea, z que va a z más a. Cuando epsilon es proporcional a z, esto corresponde a una rotación y una dilatación según como sea el coeficiente de proporcionalidad. O sea, si hacemos z que va a una función z por z, esto es una rotación si el módulo de z es igual a 1. Entonces, bueno, vamos a calcular las corrientes conservadas asociadas a las rotaciones y dilataciones y vamos a usar el mismo truco que usamos para calcular el tensor energía-momento. Promovemos epsilon a depender de las dos coordenadas de hoja de mundo, o sea, tenemos un epsilon de z, lo promovemos a epsilon de z y z barra. Entonces, si calculamos la variación de la acción, menos la integral de 2 sigma derivada de la acción con respecto a la métrica por la variación de la métrica esto es 1 sobre 2pi integral de 2 sigma. La derivada de la acción con respecto a la métrica es el tensor energía-momento y el factor 2pi tiene que ver con los coeficientes que habíamos definido, y la variación de la métrica es la derivada de la transformación de las coordenadas, ¿no? Llamamos delta sigma b. Bien, entonces ahora usamos que la traza del tensor energía-momento es igual a 0 y vamos a reescribir esto en coordenadas z y z barra. Esto toma la forma 1 sobre 2pi por la integral en z y z barra que llamábamos d 2z, y entonces tenemos por un lado el 1 medio tiene que ver con que estamos cambiando, recuerden, las coordenadas sigma 1, sigma 2 a z y z barra, ¿no? Apareció un factor 2 en la medida. Entonces, el tensor energía-momento tiene componentes ZZ, lo que llamábamos T, y entonces esto va multiplicado por la derivada Z de delta Z, la componente Z barra va contraído con la derivada Z barra de delta Z barra, y la componente z barra del tensor energía-momento es la traza y es igual a 0. Entonces podemos reescribir esto como 1 sobre 2pi por la integral en z de tzz derivada z barra, bajamos el índice z con un g z barra que es igual a 1 medio, por eso desaparece también el 2. En realidad, bueno, al revés, lo subimos
con la inversa, que es igual a 2, y cancela entonces este 1/2, derivada barra de epsilon, más t z barra, derivada epsilon. Entonces, si epsilon, si nuestra transformación epsilon de z barra tiene la forma epsilon de z más epsilon de z barra, o sea, es la suma de una función holomorfa y una función antiholomorfa, entonces la variación de la acción es igual a 0. O sea, en este caso, la derivada barra, o sea, la transformación z, la transformación de z es epsilon, entonces la derivada barra de una función holomorfa es igual a 0, y lo mismo delta z barra es epsilon barra, y la derivada z de una función antiholomorfa es igual a 0, entonces la variación de la acción es igual a 0, y esto significa que hay una simetría. Si hay una simetría, podemos encontrar de esta forma cuál es la corriente conservada asociada con esa simetría. Y si tratamos a z y z barra como variables independientes, entonces vamos a buscar corrientes separadas que vienen de corrimientos en z y en z barra. Entonces, bueno, primero vamos a mirar la simetría delta z igual a epsilon con delta z barra igual a 0. Miremos qué pasa frente a esta transformación. Entonces se pueden calcular las corrientes usando el mismo truco de antes de hacer depender el parámetro de la posición. Como en este caso epsilon de z ya depende de z, lo que hacemos es promover epsilon a digamos epsilon de z por una función de z barra. Y después buscar los términos que dependen de la derivada barra de f en la variación de la acción. Bueno, si hacemos esto, o sea, siguiendo los mismos pasos que hicimos para el tensor energía-momento, resulta que la corriente con índice z arriba es igual a 0, y la corriente con índice z barra es tzz función de z por epsilon de z, o esto lo habíamos, tzz lo llamábamos simplemente t, y epsilon lo llamamos epsilon. Entonces también en este caso la corriente es holomorfa, y se puede verificar que es una corriente conservada, o sea, tiene que verificar que derivada a de j a es igual a 0, que en estas coordenadas significa que la derivada con respecto a z de jz más la derivada respecto de z barra de jz barra es igual a 0. En realidad, bueno, ahora vemos que en realidad esta corriente cumple una condición más fuerte, que es que la derivada barra de j
z barra es igual a 0. Y bueno, bajando los índices se ve que la derivada barra de jz es igual a 0. O sea, j sub z es una función holomorfa. Bueno, lo mismo se puede hacer para la parte z barra, o sea, si ahora consideramos las transformaciones delta z barra igual a epsilon barra de z barra con delta z igual a 0, seguimos los mismos pasos y encontramos j barra supra z igual a t barra de z barra por epsilon barra de z barra. Y de nuevo, esta es una, y bueno, y j barra de z barra igual a 0. De nuevo, esta es una corriente conservada y en este caso es antiholomorfa. Bueno, entonces este es, T por epsilon es la corriente conservada asociada a las rotaciones y dilataciones, y bueno, lo mismo T barra epsilon barra es la corriente antiholomorfa asociada a las traslaciones y dilataciones de Z barra. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Tomemos el campo escalar libre. O sea, vamos a considerar la acción de un campo escalar libre. Por ejemplo, escribamos la acción de Polyakov. En métrica euclidia sobre la hoja de mundo. Es la acción de un campo libre. Acá, bueno, justamente como la métrica de hoja de mundo es euclidia, por eso no aparece el signo menos, porque estamos usando métrica euclidia. Bueno, esta teoría es muy sencilla, se puede calcular prácticamente cualquier cosa, pero bueno, por eso también es un buen ejemplo para ilustrar los conceptos que estuvimos viendo. Primero vamos a ver que el campo escalar, este campo escalar es conforme. En particular, vamos a pensar las transformaciones de coordenadas como transformaciones activas. Y bueno, para eso vamos a recordar un poquito la diferencia que había entre transformaciones activas y pasivas. Supongamos que consideramos una transformación que afecta la posición y los campos. O sea, en general, supongamos que tenemos un cambio de coordenadas, x que va a x', y los campos cualesquiera, digamos phi de x, que transforman y van a phi' de x'. O sea, tenemos, bueno, x' es función de x, ¿no? X' es x' de x, y este phi' de x' va a ser en general una función, llamémosla f de phi de x, o una funcional. Entonces, el campo phi, o sea, cualquier campo, el campo el campo este se considera es un mapa del espacio-tiempo en algún espacio target, ¿no? O sea, el campo phi mapea el espacio-tiempo RD en algún espacio target M, y estas transformaciones
lo afectan de dos maneras. O sea, por un lado, por el cambio funcional, o sea, phi' es f de phi, y por otro lado por el cambio de argumento, o sea, x que va a x'. O sea, hay dos cambios que afectan el campo. Entonces hay una manera de ver, digamos, esta manera de ver las transformaciones de simetría es lo que se llama activa. Esto es una transformación activa por contraposición a las transformaciones pasivas, en las que en las transformaciones pasivas el mapa x a x' se considera simplemente una transformación de coordenadas. El punto de vista, digamos, del punto de vista activo, uno puede pensar que tiene en el punto x, uno tiene un campo, digamos, phi de x, y al hacer la transformación, cuando uno transforma el punto, si uno lo lleva de x a x', el campo phi transforma de estas dos maneras, o sea, porque transforma el punto y transforma la función. Digamos, este punto de vista activo, cómo afecta el cambio, digamos, cómo cambia la acción frente a estas transformaciones. Digamos, si uno quiere ver cómo es la nueva acción, el cambio en la acción debido a las transformaciones de coordenadas y de campos se obtiene sustituyendo la nueva función phi' de x donde estaba la vieja función, ¿no? O sea, donde uno tenía phi de x, ahora uno reemplaza phi' de x, pero notar que el argumento es el mismo, es siempre en el mismo punto. Es decir, si uno tiene una acción general, en general, supongamos que tenemos una acción, esto para cualquier campo, no solo un campo escalar, ¿no? La integral en d dimensiones de un lagrangiano que depende del campo phi y de la derivada del campo. Entonces, la nueva acción, que será S', al hacer estas transformaciones, va a ser la integral en x del lagrangiano, ahora del nuevo campo phi' en el mismo punto. Phi' de x. Esta es la nueva acción frente a estas transformaciones. Si ahora podemos hacer un cambio de variables de integración, o sea, simplemente cambio de variables, de x a x', cualquier cambio de variables, esto nos va a dar el lagrangiano evaluado en phi' de x' y derivada con respecto a x' de phi' x'. Entonces, bueno, hacemos esto significa un cambio de variables, vamos de x a x' de x, y la acción transforma de esta forma, y ahora se puede expresar phi' de x' en términos de phi de x usando la transformación, sería la integral de dx' de el lagrangiano de f
de phi de x, o sea, phi de x', ¿no? O sea, el phi' de x' era, habíamos visto, o sea, esta es la transformación, f de phi de x y, perdón, la derivada prima mu de f de phi de x. Y ahora podemos expresar x' en términos de x, o sea, esto es la integral de x por el jacobiano de la transformación por el lagrangiano de f de phi de x. Y ahora transformamos la derivada con respecto a x', la escribimos simplemente como la derivada de x con respecto a x' por la derivada de f con respecto a x nu, f de phi de x. O sea, esto es como cambia la acción frente a una transformación de coordenadas y de campos considerando esta transformación activa. Vamos a ver un par de ejemplos. Supongamos que un caso sencillo, supongamos primero una traslación, o sea, definimos x' como x más a y phi' de x más a igual a phi de x. O sea, este es un caso trivial. O sea, en este caso tenemos que la derivada de x nu con respecto a x' mu es delta nu mu y f es trivial. Entonces, la acción es invariante. O sea, acá vemos que de x a de x' es simplemente la delta. El jacobiano es igual a 1 y entonces la acción es trivialmente igual a la acción transformada. Lo mismo pasa en el caso de las dilataciones, o lo que estábamos viendo recién, si uno hace una transformación x' igual a lambda por x, una dilatación, entonces en este caso tenemos que la derivada de x nu con respecto a x' mu es lambda a la menos 1 por delta mu nu y el jacobiano de x' a de x es igual a lambda, de manera que en la integral se cancela el lambda del jacobiano con el lambda a la menos 1 de la transformación y de nuevo, bueno, esto es siempre que la acción no dependa explícitamente de la posición, ¿no? Pero bueno, en ese caso S' igual a S y esto es lo que veíamos recién, esto es lo que sucede en el caso de la acción de Polyakov para los campos escalares. Entonces, la acción de Polyakov es invariante conforme notar que
cualquier interacción polinómica en X que pongamos, por ejemplo, un término de masa, rompería la invariancia conforme. Ya si tuviéramos un término de masa o un potencial, ya la acción no sería invariante conforme. Entonces, la acción de un campo escalar libre es invariante conforme. Calculemos el tensor energía-momento. Tiene la forma -1 sobre alfa prima por derivada A de X, derivada B de X, menos 1/2 delta AB de X al cuadrado. Simplemente haciendo la variación de la acción con respecto a la métrica, y esto cumple, obviamente se puede verificar muy fácil que la traza es igual a 0. En coordenadas complejas podemos escribir la componente t zz como menos 1 sobre alfa prima de x por dx y t barra como menos 1 sobre alfa prima de barra x por de barra x. O sea, bueno, acá son D campos escalares, ¿no? O sea, podría ser uno solo, pero bueno, si hablamos de la acción de Polyakov, en principio son de campos escalares, y en particular el TZZ barra se puede verificar explícitamente que es igual a 0. La ecuación de movimiento para X en estas coordenadas es derivada con respecto a Z por derivada con respecto a Z barra de T igual a 0, y la solución, perdón, no de T, de X. Perdón. La ecuación de movimiento del campo X, y la solución clásicamente se descompone en una función de X, de Z, más una función de Z barra. Vamos a poner X barra. Entonces, si uno evalúa el T y T barra en estas coordenadas, se puede verificar que T es holomorfo y T barra es antiholomorfo. Bueno, esto con respecto a la física clásica, o sea, lo que sería el análisis clásico de la acción de Polyakov como una teoría conforme. Para discutir la cuántica, conviene introducir un concepto que es la expansión en producto de operadores. Vamos a empezar a discutir la física cuántica, y para eso vamos a introducir lo que se llama el OPE, voy a usar las siglas en inglés, por expansión en producto de operadores. El OPE se usa también en teoría cuántica de campos, pero hay una diferencia en la terminología entre lo que se usa en una teoría cuántica de campos usual y en las teorías conformes. Un campo en una teoría cuántica de campos
es un objeto, en general como veíamos recién, en la acción, y cuando uno cuantiza hace una integral de caminos sumando sobre todas las configuraciones del campo. Esto es en general en teoría cuántica de campos. En teoría de campos conformes, un campo es cualquier expresión local. O sea, un campo puede ser phi, pero también puede ser derivada de phi o derivada enésima de phi o e a la phi. O sea, todos estos se consideran campos en la teoría conforme. O sea, todos se piensan como campos, entonces hay infinitos campos en la teoría de campos conformes, a diferencia de las teorías cuánticas de campo usuales. El OPE es una afirmación sobre qué es lo que sucede cuando los operadores se aproximan entre sí. La idea es que el producto de dos operadores locales que están insertados en puntos vecinos se puede aproximar por una suma de operadores en uno de esos puntos. O sea, supongamos, bueno, campos y operadores son lo mismo en teorías conformes. ¿Qué pasó? Campos y operadores son lo mismo, los vamos a llamar O sub I con I, y toma valores sobre todos los operadores o campos. Es el conjunto de campos de la teoría. Entonces, el OPE es el producto OI de Z barra por OJ de W barra. Se puede expresar como la suma con ciertos coeficientes K y J que dependen de la distancia entre Z y W por operadores O sub K en uno de los puntos. O sea, estos C, K y J son un conjunto de funciones que dependen solo de la separación entre los dos operadores, y esto es debido a que esto tiene que tener invariancia de traslaciones, ¿no? O sea, para que sea invariante de traslaciones solo puede depender de la distancia entre los puntos donde se colocan los operadores. Y esta expresión, esto es el OPE, hay que pensarlo como inserciones de operadores dentro de funciones de correlación que están ordenadas, que tienen orden temporal. O sea, esto en realidad vale siempre dentro de funciones de correlación. O sea, si tenemos el valor de expectación de OI de Z barra por OJ de W barra por otros operadores, o sea, acá estos puntitos no están muy bien. Estos puntitos significan otros operadores insertados dentro del valor de expectación. Esto es igual a la suma sobre K de CK y J de Z menos W, Z barra menos W barra, por el valor de expectación de OK W barra por los otros operadores. O
O sea, esto lo que quiero decir es que siempre cuando tengamos este producto de operadores, podemos reemplazarlo por una suma sobre un único operador, pero siempre pensado dentro de funciones de correlación. Bueno, no vamos a escribir siempre los corchetes, pero hay que pensarlo así. Estas funciones de correlación siempre se suponen que están ordenadas temporalmente, o sea que todo conmuta porque el orden está determinado dentro de la función de correlación. Entonces, por ejemplo, OI de Z a Z barra por OJ de W barra es igual a OJ de W barra por OI de Z barra. Todo esto siempre pensado dentro de las funciones de correlación que están ordenadas temporalmente. Si fueran operadores fermiónicos, entonces hay que poner un signo menos al conmutarlos, incluso dentro de los dentro de los productos que tienen orden temporal. Las otras inserciones, estos puntitos que están por las otras inserciones, son arbitrarias, excepto que tienen que estar a una distancia mayor que Z menos W. O sea, si uno tiene, por ejemplo, supongamos que este es el phi I de Z barra, está insertado en este punto. En este punto está el phi J de W barra. Entonces, bueno, el resto de los puntos, el resto de las inserciones tienen que estar fuera, tienen que estar a distancia mayor que Z menos W. Este OPE, o sea, esta suma infinita en principio de campos, es exacto y tienen un radio de convergencia que es igual a la distancia a la inserción más próxima. O sea, el radio de convergencia en este caso estaría dado por este círculo punteado que define el radio de convergencia. Los OPEs tienen comportamiento singular cuando Z tiende a W, son singulares y vamos a ver que solo nos va a interesar ese comportamiento singular. Y vamos a ver también que ese comportamiento singular contiene la misma información que los conmutadores. Nos van a decir también cómo transforman los operadores debido a la simetría, o sea, toda la información sobre la teoría conforme va a estar contenida en las singularidades del OPE cuando Z tiende a W. Bueno, voy a dejar acá por ahora porque ya es demasiada información para una clase. La clase próxima vamos a seguir trabajando un poco con el OPE y vamos a ver cómo calcular estas funciones de correlación y cómo definir estos operadores en las teorías conformes. Hasta la próxima.